Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Estoy para Servirte. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a tener una conversación muy rica con alguien que se dedica a lograr algo que pocas personas en el mundo saben cómo lograr, que es ayudar a las personas a cambiar sus comportamientos. Muchos pueden transmitir conocimiento, muchos pueden leer una presentación, muchos pueden compartir lo mismo que leyeron en un libro, pero son pocos los que pueden cambiar la manera en la que las personas se comportan. Y desde mi perspectiva, lograr eso es una manera increíble de trascender en el mundo. Nos acompaña el día de hoy Saskia de Winter, seguramente habrás escuchado hablar de ella. Ella es socia fundadora y directora general de Saskia de Winter Training, psicoterapeuta gestal y humanista, y además tiene distintas formaciones y especialidades internacionales y nacionales como liderazgo empresarial, programación neurolingüística, coaching ontológico y bueno, entre otras cosas se dedica a escribir, ahorita nos va a contar un poco de su libro, es speaker en eventos masivos y muchas cosas más. Saskia, espero haberte hecho honor con esta presentación. Bienvenida, gracias por este tiempo que nos regalas. Qué alegría estar contigo, Carlos, y de verdad qué privilegio y me honra estar acá contigo y ojalá que esto que hablemos el día de hoy sea de mucho servicio para tu auditorio. Muchísimas gracias. Como sabes, en este programa lo que buscamos es encontrar personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias para servir a los demás. Yo estoy convencido, como lo dice mi playera y lo dicen mis playeras todos los días, de que el servicio a los demás es el camino hacia la realización, hacia mejorar nuestros resultados, hacia sentirnos satisfechos. Pero uno de los servicios más importantes que podemos hacer por alguien más es ayudarlo a que le caigan 20, como me platicabas hace unos minutos antes de comenzar. Ayudarlo a reconocer cosas que quizás pasaba por alto, pero más allá de eso, a tomar acción al respecto. Así que, ¿qué te parece si arrancamos, Saskia, pidiéndote que nos cuentes en 30 segundos quién es Saskia de Winter? Bueno, 30 segundos, bueno, rápidamente, pues simplemente soy una persona apasionada por la conducta humana, me encanta todo lo que tenga que ver con las reacciones, los comportamientos, evidentemente la parte emocional, y que a través de eso las personas puedan alcanzar niveles de conciencia distintos para tener otro tipo de resultados, para tener la vida que quieren, para aportar a México, para aportar al mundo. Entonces, ¿quién soy? Pues alguien que le apasiona la conducta humana y que ojalá, como tú, ¿no? Ojalá que pueda yo contribuir con eso. Me encanta todo ese rollo. Increíble, increíble. Saskia, primer pregunta y voy a disparar directo. ¿Qué nos impide cambiar? ¿Qué nos impide en un mundo en el que estamos, pues bueno, tenemos el conocimiento en la palma de nuestras manos? Todos sabemos que fumar es malo, que hacer ejercicio es bueno, que hay que descansar, que no hay que estar estresados, que no hay que pasar todo el día en redes sociales. Sin embargo, no todos hacemos caso de estas cosas. ¿Me puedes ayudar a entender por qué no cambiamos? No, pues porque me conviene no cambiar, ¿no? O sea, a ver, evidentemente no es consciente, pero si hacemos un análisis un poquito desde el punto de vista de la psicoterapia gestal, si le rascamos un poquito, en realidad, vamos a ponerlo así. Por un lado es aprendido, todas, absolutamente todas mis conductas son aprendidas. La gente me dice, es que lo aprendí de mí. No, lo aprendiste mayormente de tus padres, de tus abuelos, del entorno en el que creciste. Y los seres humanos aprendemos la gran mayoría de nuestras, digamos, creencias relacionadas con nuestras conductas hasta los 7, 8, por ahí hasta los 9 años. Entonces, por un lado, aprendo. Entonces, si estoy en una casa en donde tengo tíos, primos y abuelos, donde todo el mundo es empresario, pues las probabilidades de que yo me convierta en empresaria son altas. Pero si yo estoy rodeada en un entorno en donde pues la gente no se atreve o la gente tiene conversaciones con el dinero o la gente simplemente no hace un esfuerzo mayor, bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, por un lado, ¿por qué la gente no cambia de conducta? Porque está rodeado de un entorno en donde lo aprendió que no va por ahí. Por otro lado, consciente o inconscientemente, o sea, en la capa más abajo es que lo que hay es miedo. Y son miedos que no son fáciles de mirar en 3 segundos. Entonces puede haber miedo al ridículo, miedo al fracaso, miedo a equivocarse. Por ejemplo, hay un miedo del que se habla poco, pero también existe, que es el miedo al éxito.
Hay gente que se muere de miedo por tener éxito y un poco la conversación o lo que ocurre es, ¿y ahora qué voy a hacer con toda esta responsabilidad? No, mejor no tengo éxito, mejor me quedo con lo mínimo, mejor me quedo con esto. Y entonces, por un lado, porque la gente no cambia de conducta, porque es aprendida, porque hay miedo y esencialmente porque hay una recompensa oculta en hacer lo que hago. A lo mejor eso me da derecho a zafar, eso me da derecho a esconderme, eso me da derecho a victimizarme. Yo no cambio de conducta porque eso me da derecho a quejarme de la vida y entonces con eso llamo la atención. O sea, hay como una recompensa a cambio, ¿no? Por hacer mi actito. Oye, me encantaría que me profundices un poco más en este concepto del miedo al éxito. Lo escuchamos Sí. por ahí, hay memes y hay videos con el miedo al éxito, pero más allá de eso, ¿qué significa tenerle miedo al éxito? Si todos decimos conscientemente que buscamos el éxito, ¿por qué le tememos? Bueno, a ver, la gente que le tiene miedo al éxito es porque hay una parte en donde no se quieren hacer cargo o es demasiada la responsabilidad. Es como, no voy a ser que ahora tenga yo derecho a este puesto, entonces ahora gano yo más lana y ahora qué voy a hacer con tanto dinero. No, espérame, mejor me quedo donde estoy. Y hay otros ingredientes que sin duda alguna se involucran. O sea, hay gente que aprendió al autosabotaje y esa es una conducta que se repite una y otra vez. Entonces, si yo tengo éxito, me salgo del autosabotaje y ahora qué voy a hacer, ¿no? Porque los seres humanos a veces caemos como en patrones de conducta que nos convienen. Entonces, pues, todas estas personas que caen como en el autosabotaje, pues claro que hay una parte, como te decía yo, de recompensa oculta. No es consciente, no nos damos cuenta, pero a veces, por ejemplo, la sobreexigencia, ¿no? O sea, yo tengo que hacer este proyecto, pero no lo lanzo porque tiene que ser perfecto y me tardo 3 meses más y a los 3 meses más le encuentro otra vez la piedrita en el arroz y me la complico y ahí estoy en la sobreexigencia. Y eso a veces se relaciona también con el miedo al éxito, porque no va a ser que, y si sí sale bien, me voy a tener que hacer cargo y eso implica responsabilidad. No todo el mundo quiere tener la responsabilidad. Lo que me parece increíble es que en la vida para lograr pues cualquier cosa hay retos externos. Hay retos del mercado, hay retos económicos, hay retos en la empresa que están afuera de nosotros. Pero no empezamos, perdón, no empezamos a combatir esos retos porque no hemos superado los retos que tenemos adentro de nosotros. Entonces, no llegué ni siquiera a la cancha de fútbol porque estoy encerrado en el vestidor peleándome con mis propios demonios. Sí, que déjame te digo algo que qué bueno que lo traes en el espacio. Fíjate, yo te puedo decir que en la medida en la que yo he visto así tantos años de trabajo, porque ya casi llego a los 25 años de trabajo en empresas en México, en Latinoamérica, en Europa, también he hecho cosas. Y creo que de un tiempo para acá, yo te puedo decir que una de las cosas que yo noto en la gente es cada vez, se ha subido la rayita a la falta de confianza, mi querido Carlos. O sea, siento que hay una expresión mayor a una falta de confianza, falta de autoestima, falta de creérmela. Hay cada vez más personas que no se la creen y para mí me llama la atención que eso ha ido en aumento. Y es eso que tú dices, o sea, no lucho con mis propios demonios y ni siquiera llego a la cancha de fútbol porque pues no me la creo, pues no soy suficiente, no, no, eso no es para mí. Y Claro. wow, eso hay Ahora, que trabajarlo. en muchas ocasiones nos toca escuchar historias de personas que pasaron y superaron esos demonios. Y Sí, personalmente te quiero decir que cuando yo los escucho y cuando las escuchaba en el pasado, muchas veces, la neta, lo que sentía era envidia. Y la persona que me estaba presumiendo, que ya superó sus demonios, que ya saltó A, B, C, D, E, y que ahora logra X cosa, la neta, a mí no me caía bien. Porque decía, oye, claro. ¿por qué me vienes a contar que tú ya lo superaste? Dime la fórmula, ¿qué hago? Siempre a toro pasado, cuando alguna persona nos contó que logró un éxito, ya tiene pues la enseñanza clarísima. Pero cuando estás en el proceso, cuando no estás consciente que lo que tienes es miedo al éxito, cuando no estás consciente que lo que tienes es miedo al rechazo, ¿qué haces? ¿Cómo lo enfrentas? Desde tu perspectiva,
¿Cuál es el primer paso? Si sé que puedo lograr más, si sé que deseo lograr más, pero tengo una pequeña vocecita en mi cabeza que me está diciendo que no es culpa de otros, sino que yo reconozco mi propia responsabilidad. No sé cuál es. ¿Qué hago con todo eso? Bueno, sin duda, me parece que a cualquier nivel, de nivel de entrepreneur o de director general de un banco o de un VP, el gran trabajo del ser humano me parece que tiene que ver con la pregunta de qué me doy cuenta. Eh, y con la vorágine del día a día y las prisas y de tanta información que estamos bombardeados y tanto que tenemos que hacer de día a día, ¿no? O sea, rara vez la gente hace un alto, pero de verdad un alto y decir, ok, ¿de qué me doy cuenta? Y en vez de hacerme esa pregunta, rápido agarro el celular y me voy a las redes sociales o me voy a Júpiter o quién sabe qué. Pero casi ya no hay tiempo de simplemente estar y, ok, ¿de qué me doy cuenta? De hecho, creo que tú lo sabes y esto se habla también mucho de cómo lo manejan los grandes directores, un Mark Zuckerberg, un Richard Branson, un Elon Musk. Ellos se toman, por ejemplo, 2 semanas al año en donde se borran del mapa y lo único que hacen es pensar. Por ahí se llevan uno que otro libro, pero nadie los interrumpe, no se van con nadie, están solos y lo único que hacen es pensar. Y yo creo que a veces nos hace falta ese espacio para poder enfrentar lo que tú dices. O sea, si yo no soy consciente y yo no me doy cuenta, difícilmente puedo tomar decisiones distintas. Y si yo no tomo decisiones distintas, no puedo tener otro tipo de resultados. Mira, te Entonces, quiero, claro, sí. te quiero compartir un hábito que yo he adoptado hace algunos meses, que A ver, justo hoy le escribí a la persona que me lo recomendó, que me cambió la vida. Hay un libro de una escritora llamada Julia Cameron, que se llama The Artist Way, el camino del artista. Y ella, en pocas palabras, plantea una serie de hábitos para liberar la creatividad de una persona. ok. Uno de los hábitos le llama las páginas mañaneras, las morning pages, y te dice, todas las mañanas, llueve, trueno, relampaguee, tienes que dedicarte a escribir 2 hojas en un diario. No 1 hoja y media, no 1 hoja y 3/4, 2 hojas a fuerzas. Tengo yo algunos meses que lo empecé a hacer y todos los días me siento y empiezo a escribir lo que está en mi cabeza sin juzgarme. Hoy escribía, por ejemplo, abriéndome con ustedes, que me genera culpabilidad cuando no hago las tareas que mi equipo espera que yo haga. Y simplemente lo escribí. No me juzgué, no busqué una solución, no dije, bueno, me siento culpable, pero entonces el diagnóstico es que es culpa. No, 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 no. Simplemente dije lo que observo de mí. Este hábito en mi caso, y tú me dirás qué opinas, yo lo he conjuntado con hábitos de aislamiento prácticamente de todos los estímulos externos que yo no decida. No accedo a mi correo electrónico más que quizás una vez a la semana. Hay personas en mi empresa que lo hacen. No tengo redes sociales, no tengo notificaciones en mi teléfono. Y entonces lo que he vivido siguiendo este concepto de darte cuenta es, he vivido un crecimiento y que ya está, yo estoy cayendo mal como la persona esa que te digo que me platica lo que ya hizo, pero, pero, sí, sí, pero lo que he vivido es momentos de darme cuenta, momentos de introspección continuos y permanentes, sin juicio. Me he liberado de creencias que me estaban afectando, que me estaban haciendo dudar, simplemente por expresarlas y por dejar que mi cuerpo y mi mente conviva con ellas como quiera. No le estoy pidiendo a mi ego que me dé una respuesta para que yo siempre sea el que esté en lo correcto. Simplemente dejo salir ese sentimiento. A veces en ese diario no se lo comparto a nadie porque a veces puedo decir cosas pues, no bonitas. Sí, delicadas. Sin embargo, el simple hecho de esta práctica, hablando como de una táctica de expresar, evitar las interrupciones, evitar los estímulos externos a menos que yo decida tenerlos, personalmente me ha dado un efecto extraordinario. ¿Qué te parece? Sí, o sea, es que estás hablando de ese gran trabajo que de vez en cuando hay que hacer. Por eso a veces las personas no saben cuál es su propósito, por eso a veces las personas no saben a qué dedicarse y parecen pelotitas de ping pong, porque hay que hacer el trabajo de introspección y decir, ok, de veras, me gusta el helado de chocolate o me gusta el helado de vainilla. ¿Y por qué digo que me gusta? ¿Es de veras porque me gusta a mí?
o porque en toda la familia el único sabor de chocolate, de helado era el de chocolate, y entonces aprendí de niña que siempre había helado de chocolate en casa. O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde salió? Y de verdad, y esto es bien importante, Carlos, ¿eso es mío o de quién es? En psicoterapia gestalt y en muchas de las especialidades de la conducta humana, se habla de un concepto que se les llaman los introyectos. El introyecto es literal, es eso que me trago de niña, o sea, de pequeña, que me dijeron mis papás, o sea, que es, por ejemplo, tú te tienes que lavar los dientes 3 veces al día. Y como niña tú preguntas, ¿pero por qué? Y la respuesta es porque soy tu mamá o lo que tú quieras. O sea, a lo mejor me decían, ¿por qué tus dientes, total? Y te explicaban de las caries, pero no había como una asimilación real. Es como, me trago esto porque me lo dicen mis papás y la vida debe ser así. Claro. Entonces, a eso se les llaman los introyectos. Entonces, muchas veces los seres humanos tomamos decisiones a partir de aquello que nos tragamos de mamá y papá. Entonces, tú preguntabas, ¿qué hacer? Bueno, preguntarte, ¿de verdad esto es mío? O a lo mejor es de mi mamá, porque siempre quiso eso ella para mí, o de mi papá. Y Claro. entonces, mi trabajo es, ¿de dónde sale esto? Y si es mío, bueno, pues ya me adueño de eso y ya está. Pero ese es el famoso trabajo de que me doy cuenta. Sin duda Padrísimo. alguna, muchos de nosotros somos, si no es que todos, una acumulación de traumas generacionales. Porque Sí. en este introyecto que dices, pues un introyecto puede ser lavarme los dientes 3 veces al día, pero otro puede ser, alguno que a mí me ha tocado escuchar, no es que todos los mexicanos son flojos. Eso es lo que yo Ajá. aprendí, porque todos son flojos y entonces ya me la creí. Oye, no puedes confiar en las personas, ¿no? Tú no creas en las personas y así vas a tener éxito. Y como eso, muchas cosas más. A mí uno que me encanta cuestionar, me encanta meterme contra él. El que más se sacrifica, más vale. Ese es otro introyecto, esa es otra creencia que hemos adoptado. El que más se sacrifica y el que más sufre tiene más valor que los que lo tuvieron, que los que siguieron un camino que sea más sencillo y por lo tanto, No, bueno, inconscientemente elegimos caminos empedrados porque entonces vamos a merecer una medalla más grande, ¿no? sí. O sea, o por ejemplo, el amor es sufrimiento, Claro. ¿no? O sea, hay cualquier cantidad de... Y hay unos que son bellísimos, que tienen que ver con los dichos mexicanos, ¿no? El que madruga, Dios lo ayuda. No es cierto, el que madruga, pues quién sabe si llegas a conseguir los boletos de Luis Miguel, ¿no? O sea, quién sabe. O sea, no estoy segura, y menos en un mundo tan cambiante como este, ¿no? Pero sí creo que para poder cambiar este, esta cuestión, primero me tengo que dar cuenta. Si yo quiero cambiar una conducta, primero me tengo que dar cuenta. ¿Cómo voy a cambiar algo que no miro? ¿Cómo voy a cambiar algo que no veo? Pues, Clarísimo. no puedo. Ahora te quiero hacer una pregunta. Muchos, a ver, cuando hemos tenido la bendición y yo también creo que la gracia de Dios para poder superar alguno de estos retos, Sí, de repente se nos abren oportunidades nuevas. Si tú decidieras hoy, Saskia, interactuar con otras personas porque el círculo con el que estás no te empodera, lo puedes hacer. Sin embargo, no todos tienen esas posibilidades tan al alcance de sus manos. Hay personas que no se pueden liberar del entorno en el que están. así Hay es. personas que quizás viven en una familia en donde tienen que estar ahí mismo por alguna razón o por razones económicas o por razones de que alguna persona tiene una necesidad, una enfermedad, etcétera, etcétera. Y el entorno continúa, voy a usar tu palabra, introyectándole cosas, continúa proyectando en ella distintas maneras de pensar que no necesariamente son lo mejor para ella. ¿Se puede cambiar cuando estoy en un entorno, cuando estoy adentro de eso mismo de lo que me quiero salir? Sí, bueno. Uy, estás metiendo el dedo en la llaga, mi querido. Me parece que el ejemplo más bello y para mí de total respeto es Viktor Frankl y su famoso libro El hombre en busca del sentido. Y él habla de cómo sobrevive en un entorno de tragedia, de violencia, de matanza, de etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí, y es verdad, o sea, puedes yo creo que eso también forma parte de la grandeza, ¿no? De lo que escuchamos de un
Mahatma Gandhi o de un Martin Luther King. O sea, yo no sé si tú sepas, pero cuentan la historia y es una historia muy linda, pero, bueno, no linda, pero más bien impresionante, pero el día en que Martin Luther King finalmente va a dar su famoso discurso de I Have a Dream en Washington, él tenía un discurso preparado, pero y tenía el documento y tal, pero en el momento en el que se para frente al micrófono, cambió todo el discurso, porque entonces decidió que no lo iba a leer, decidió que no iba a estarlo haciendo referencia a algo que estaba escrito y decidió sacarlo desde su corazón. Y de ahí sale la frase de I have a dream. Entonces, sí creo que a pesar de que una persona esté en un ambiente tóxico o en un ambiente difícil, tiene la capacidad de manejarlo, de cambiarlo, inclusive de transformar a todas esas personas tóxicas en un ambiente, por ejemplo, no sé, en un secuestro. Una persona que es secuestrada puede trabajar psicológicamente a su secuestrador de tal forma que el secuestrador empiece a bajar la guardia. Yo no voy a entrar en esos detalles, pero esencialmente en espacios tóxicos y violentos se puede, claro que se puede. ¿Qué es lo ideal? No, que hay que pagar precios y que es rudísimo. Claro que es rudo, o sea, no es lo preferible, pero si la persona de verdad, de verdad, de verdad no puede salirse de ahí, claro que puede hacer una diferencia. Muy bien, gracias, Saskia. Ahora quiero pasar a una pregunta que para mí es esencial en términos de servicio a los demás. ¿Ok? Los líderes que quieren cambiar comportamiento en un equipo y se encuentran con todas las complejidades que hay en un equipo, personas con diferentes personalidades, valga la redundancia, personas con resistencia, Sí. la famosa manzana podrida en cualquier equipo, y de repente a los líderes se les da la honrosa tarea de cambiarle el comportamiento de un equipo. No te estoy diciendo cambiarle la cultura, porque para mí la cultura se refleja en las acciones. ¿Qué puede hacer un líder cuando se enfrenta con un reto como este? ¿Cómo le hago para cambiar la manera de pensar de 10, 20, 30, 50, 100, 1000 personas que están a mi cargo, que tienen diferentes formas de pensar, que cada cabeza es un mundo y cada una tiene sus propios resentimientos? Apenas el día de ayer me encontraba en un seminario con un grupo de una empresa y les hice un ejercicio de perdón, de perdonar a alguien, un ejercicio que aprendí de Vishen Lakiani, el fundador de Sí. Mind Valley. Y les conté que yo empecé a hacer este ejercicio prácticamente todos los días desde hace 3 años o más. Sí. Y no he acabado de perdonar. No Ok. he acabado. Comencé perdonando a una persona el día 1, una persona el día 2, una persona el día 3. Y hoy, 3 años después, 1000 días después, no he terminado de perdonar y sigo cada día diciendo, híjole, a esta persona le tengo que pedir perdón y la tengo que perdonar. Entonces, si hay todas esas complejidades en un grupo que son naturales, hay resentimientos que se inventan, tanto reales como ficticios, ¿cómo le hago como líder para ayudarlos a cambiar de manera comunal o de manera grupal? Ok, a ver, para poderte responder esa pregunta, yo me echaría un paso para atrás, porque habría que revisar lo que significa o la definición de lo que significa cambiar, ¿no? Ok. Es decir, hacia dónde voy y me puedo imaginar, ¿no? Entonces, a lo mejor el grupo es conflictivo y quiero que sean armoniosos, ¿no? A lo mejor es a O eso que... incluso más allá, o incluso yo quiero cambiar, a ver, yo quiero cambiar la manera en la que todos en esta empresa sirven al cliente final, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O sea, cómo son de servicio para el cliente. Entonces, vamos a suponer que ese es el ejemplo. Entonces, me parece que la primera distinción que hay que poner en el espacio es, ok, quizás eso es lo que yo quiero para el equipo. Lo primero que tengo que hacer como líder es averiguar si al equipo le interesa, porque si al equipo no le interesa, prácticamente va a ser imposible. Es decir, uno de los puntos críticos para poder provocar el cambio en la conducta en otro ser humano tiene que ver con qué tanta valía, qué tanto valor encuentra la otra persona en eso que propones. Porque si a la otra persona pues no encuentra valor, si no encuentra valía, dice, pues me da exactamente lo mismo, así le traigas el arco iris con, ¿no? Con la olla, con las monedas de oro al final. Por eso, muchas veces yo escucho, ¿no? Que las personas o los directores dicen, es que queremos un curso para motivar al equipo. Y yo rápidamente les aclaro y les digo, a ver, no soy payaso, no les voy a cantar, no les voy a bailar, ¿no? Ni me voy a encuerar, no va por ahí.
O sea, rigurosamente la motivación es interna. Hay factores internos que alivianan la situación, claro, pero de modo riguroso, el que quiere, quiere y el que no quiere, no quiere. Entonces yo te puedo traer $1,000,000 y si no quiere, no quiere. Ahora, ya que entendimos cuál es la definición del cambio, ya que más o menos como líder puedo entender que las otras personas de verdad quieren y si es algo que les importa, entonces, por un lado, tendría yo que ser el role model, o sea, ser la persona que es la primera que pone el ejemplo. Y segundo, integrar a las otras personas y tomar en cuenta sus talentos y sus formas de ser, para que entonces podamos llegar al punto medio de lo que significa cambiar la conducta. Por ejemplo, yo no le puedo pedir a un grupo que se dedica a servicio al cliente si lo que más les gusta es las matemáticas. Y se vale que les gusten las matemáticas, y a lo mejor son buenísimos para la contabilidad, las matemáticas, las finanzas, tal. Yo los pongo frente a un cliente, pues a lo mejor son muy agradables, pero lo que más nos gusta es clavarse en los números y en los libros y tal. No sé si necesariamente están ahí para el servicio al cliente. Por eso es importante tomar en cuenta el talento o las características, la personalidad. Entonces, considerando eso, mi querido Carlos, bueno, ¿cómo le hago para cambiar la conducta de la persona? Pues primero vamos a ver si quieren, ¿no? Si les gusta lo que yo les propongo. Si sí, bueno, pues reviso cuáles son sus talentos, reviso cuáles creo yo que son los impedimentos, reviso con ellos cuáles creen ellos que son los impedimentos, pero el punto también crítico es que yo tengo que ser el ejemplo y el modelo de eso que yo quiero. Entonces, si yo quiero que el equipo sea puntual, no tengo de otra más que elegir ser puntual desde un lugar de privilegio, desde un lugar de alegría. No es como, puta, voy a ser puntual porque tengo que ser puntual para que estos cabrones sean puntuales. No, eso no funciona. Es Claro. qué alegría y qué gozo que yo puedo ser puntual y pues voy a ser ejemplo para que ellos sean puntuales también. Claro. Para que ellos escojan desde su libertad. Si no, no hay cambio en la conducta. Clarísimo, clarísimo. Entonces, Me más hace o mucho menos. sentido. Sí. Asegurar que el cambio que les estoy pidiendo tiene valor para ellos y no para mí, cosa en la cual cometemos errores una y otra vez en las organizaciones. Tenemos Sí. que mejorar la rentabilidad. A mí me tocó una vez estar en una bodega de bebidas no alcohólicas, donde había Ajá. camiones que iban a distribuir para toda una ciudad, y se paró el director de logística frente a los conductores de los camiones y les dijo, señores, en este año tenemos que reducir 11 millones de pesos el gasto en combustible, bla, 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 bla. Y yo volteé a ver a los conductores que decían, ¿qué? Pues yo gano 6,000 pesos al mes, ¿yo qué quieres que haga? Para ellos no había importancia, no había una conexión con sus propias vidas, no había una razón, no había un valor. ¿A mí qué me importa? Me queda claro que tú tienes esa meta, pero esa meta es tuya. No me la vengas a restregar a mí y luego me vengas a decir que me estás motivando para que yo logre la meta. Me estás usando para que tú logres tus objetivos y a ti te den un bono y a ti te pongan una medallita. Si verdaderamente quieres mi compromiso, siguiendo tu consejo, encuentra el valor de ese cambio, pero para mí, no para ti. Claro, o sea, los choferes sale, yo te ayudo a disminuir, ¿no? Esa lana en el combustible. ¿Y yo qué gano con eso? ¿Me tengo que romper el hocico? ¿Me tengo que levantar Claro, más temprano? ¿Qué conducta tengo que cambiar? Pero a claro, todo esto, pues perdón, pero eso sí está en la naturaleza del ser humano y yo qué gano. No, claro, no es que sea manipulativo, pero si no, es la ley del menor esfuerzo, si no, ¿para qué cambio la conducta? claro, claro. ¿No? Saskia, tu libro se llama La incertidumbre genera abundancia. Antes de que me cuentes de qué se trata, dime de dónde sale ese título. ¿Por qué la incertidumbre genera abundancia? Bueno, mi Le, querido. le voy a decir eso a los mercados financieros, a ver qué opinan. Me Sí, van a de hecho, golpear. sí, no, de hecho, voy a dar una conferencia de eso a un grupo de banqueros. Ok, Justo. Mira, ahí está. Y ya lo he dado, ¿eh? Ahí está. Ahí se ve el libro, sí, ¿no? La sí, incertidumbre genera abundancia, creo que ahí se ve. A ver, te voy a decir qué es lo que pasa. Es que el concepto si hablamos de la incertidumbre, yo te pregunto a ti, Carlos, ¿a ti qué te pasa cuando te digo incertidumbre? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? duda, miedo, angustia, Ajá. tengo que Finalmente, tomar una decisión. ajá. Finalmente resistencia, ¿no? Sí,
O sea, como que a la gente no le gusta la palabra incertidumbre. Es como, no, yo quiero certeza, yo quiero saber qué es lo que va a pasar. Sin duda. Entonces, un poco la idea de esto es, ¿qué pasaría si yo cambio mi interpretación de lo que es la incertidumbre? Así como hemos escuchado, y bueno, por lo menos eso es parte de lo que digo yo, ¿no? Es casi todo el mundo dice, o bueno, yo he escuchado muchas personas que dicen, es que quítate tu miedo o deshazte de tu miedo. A ver, momento, señores. El miedo nunca se va. El miedo es un mecanismo de defensa y gracias a que siento miedo me salvo la vida. Si aparece un león, pues me salvo la vida. Entonces, no es que me pueda yo quitar del miedo. Entonces, aquí lo que ocurre es, mejor tomo el miedo, la energía del miedo, la transformo de alguna manera y me apalanco. ¿Ok? Haz de cuenta que es lo mismo con la incertidumbre. En vez de resistir la incertidumbre, en vez de sentir miedo o angustia o intranquilidad con incertidumbre, ¿qué pasaría si cambio mi interpretación de la incertidumbre y me apalanco de la incertidumbre? Entonces, el título del libro surge porque en realidad si yo cambio la interpretación de la incertidumbre, estuve haciendo un poco de investigación o algo de investigación con respecto a eso, entonces puede ser una gran fuente de abundancia y de ahí viene el título del libro. Eh, ¿Cómo lo puedes interpretar? Que, digamos, una persona que está en un proceso de incertidumbre se cuestiona las cosas, pregunta, va con un amigo, le entra el nervio, sale de su zona de confort, investiga, lee. Pues eso es parte de la abundancia. Una persona que está en certeza, pues muchas veces cae en la zona de confort. Y es mucho más profundo que eso, pero si lo hago así cortito, ese es el resumen. Oye, lo dijiste, el ser humano, al ser humano naturalmente le gusta cierto nivel de certeza. Quizás no a todos el mismo, pero nos gusta cierto nivel de certeza. Si Sí, yo era un cavernícola y ya tenía una cueva en donde no había osos y llega la noche, pues prefiero meterme a la misma cueva. No me voy a correcto. meter a la de al lado a ver qué pasa. Así es. Y según lo que yo he escuchado, lo que he aprendido, tenemos resistencia hacia probar cosas nuevas por nuestro deseo de supervivencia. Sí, Porque y porque, probar algo nuevo tiene una probabilidad de que no salga bien y así de es, afectarme, ¿no? Y así perdón, y es. decías, No, que normalmente, o sea, basta con verlo en los niños, o sea, al niño le cambias el juguete y pues juega con él, no es como que es un drama, ok, ¿no? O tú a un niño le dices, oye, ya nos vamos y vamos a ir a casa de tu abuelita y vamos a seguir jugando allá, pues al niño le da lo mismo, pero al adulto, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué me cambias los planes? Espérame, ¿y a qué hora vamos a volver? ¿Y por qué? ¿Y qué ruta? Etcétera. oye, ¿y en qué momento hacemos ese switch de esa flexibilidad hacia la incertidumbre a esa inflexibilidad a decir, no, no me vayas a cambiar, no vayas a cambiar de lugar? Yo el día de hoy estoy grabando este episodio, no desde mi estudio donde normalmente lo hago, y te puedo decir que hace un par de años me hubiera causado todo el estrés del mundo. Pero por alguna razón, no sé cuál, hoy dije, bueno, pues me traigo mi computadora, una mesa, mi micrófono y podré transmitir. Yo te pregunto, ¿en qué momento pasamos del niño flexible que se adapta al adulto acartonado que si le mueves un centímetro del lugar las cosas se estresa? Bueno, a ver, yo creo que es muy personal, o sea, no te puedo decir, eso ocurre por así, ¿no? Pero mayormente se fomenta hasta, digamos, lo que te decía yo, 7, 8, 9 años. A partir de los 9 años, el niño ya decidió si va a ser una persona más flexible o si va a ser más acartonada. Y en la medida en la que vamos creciendo y en la medida en la que vamos teniendo experiencias que generan traumas o dolores o nos rompen el corazón o tal, pues tomamos decisiones y a partir de ahí, pues nos vamos acartonando o nos volvemos intolerantes o nos vale gorro. O sea, es como, depende de lo que vayamos aprendiendo en nuestra caja de creencias. Lo que sí es que es sumamente interesante, fíjate, ahí te va este concepto que es parte de lo que trabajo. Imagínate, o sea, el ser humano está buscando constantemente respuestas, ¿no? O sea, yo quiero que me digan cómo, yo quiero que me digan cómo ser líder, yo quiero que me digan cómo resolver esta bronca, yo quiero que me digan cómo ser buen director general, lo que sea. Y una de las cosas que yo promuevo es, si bien es muy potente eh, encontrar las respuestas, ¿qué pasa si en tu vida te mantienes en la pregunta?
Mantente en la pregunta. Ya tienes una respuesta, que bueno, te funciona, qué bien, pero yo digo así, o sea, parte de lo que ocurre para generar abundancia en tu vida es mantente en la pregunta, que algunas personas lo han puesto en práctica con la famosa pregunta, what if? ¿Qué pasaría si? Pero vamos a suponer que yo estoy buscando comprarme una casa, comprarme un departamento y ya encontré 3 departamentos. Ok, me regreso a estar en la pregunta. ¿Y si ahora busco un departamento con alberca? ¿No? ¿Qué ocurre si me busco un departamento con alberca? Entonces, lo que ocurre si yo me mantengo en la pregunta, de alguna manera, como estoy sin respuesta todavía, se me aparecen frente a mí, y eso es un concepto que se le llama atención focalizada, se me aparecen frente a mí más posibilidades en vez de mantenerme yo con la respuesta en la certeza. Clarísimo. Y Entonces, muchas veces lo que ocurre es que cuando ya tengo la respuesta, como ya es la única que voy a tener, ajá, porque no me estoy atreviendo a tener una pregunta otra vez, ahora me convierto en un defensor. ¿Cómo se llaman estos soldados que luchan por un país por dinero? ¿Cómo se llaman? mecenas, o que, No me bueno, acuerdo. esos no son soldados, pero por la, No, sí, simplemente, ahorita me voy a acordar del nombre de la palabra, pero lo ajá, que ocurre es que ahora me convierto en un soldado de esa idea. Y entonces encuentras personas que dicen, claro que no, los mejores departamentos son los que no tienen alberca. Claro que no. Y claro, simplemente lo que estoy haciendo es, estoy volviendo a justificar esa decisión que ya tomé, que no me atreví a mantenerme en la pregunta, porque me quiero sentir cómodo con la decisión que no estoy dispuesto a cambiar. Es como, la pregunta está fija, ahora nada más voy a ir dándole justificaciones o fundamentos para que esa respuesta que está fija sea más correcta, digamos. sí, fíjate, lo que estás diciendo es exquisito, porque eso Perdón, tiene que ver. mercenarios es la palabra, ya, Eso, discúlpame. claro, Somos, viste, por ahí iba la palabra, mercenarios, sí, mecenas, por ahí discúlpame, te perdí. discúlpame, Este, decías. eso, eh, lo que tú estás diciendo es exquisito, Carlos, porque justo esto tiene que ver con el ego. O sea, por eso es tan difícil a veces romper con las creencias, porque me es mucho más fácil aferrarme a mi famosa creencia limitante, a lo que yo he pensado toda mi vida, a romper la creencia, porque eso agrede al ego, eso amenaza al ego y el ego no quiere de eso. Es como cuando la gente me dice, fíjate qué interesante esta forma de racionalizar las cosas o de la línea del discurso. Dice, es que llegué tarde por culpa del tráfico, ¿no? La gente puede llegar a decir eso. Y yo lo que les digo es, no, en realidad es al revés. Es un poco como tú muy en el fondo lo que querías era llegar tarde. Y lo que haces es que utilizas el tráfico como excusa de por qué llegaste tarde. Pero muy, muy, muy en el fondo, tú no tenías ni la más mínima intención de llegar puntual. Claro, Porque una persona que está intencionada a llegar puntual, llega puntual a pesar del tráfico. Entonces, en realidad no tiene nada que ver con el tráfico. claro, Entonces, si te paras desde ese lugar, es como, ay, güey, ¿no? O sea, lo más fácil es, como dices tú, es esconderme para defender mi idea, no salirme de ahí, y es culpa del tráfico. claro. Pues, ¿qué crees? Que a lo mejor no tiene nada que ver con el tráfico. Y Yo ese, y es, siempre, wow, ¿no? Y sin duda, siguiendo lo que dices, yo siempre he dicho que una idea, la idea más peligrosa en el mundo es aquella que tienes cuando solo tienes una, porque te vas a aferrar a qué ella. lindo. Está potente lo que dices, sí. Te vas a aferrar a ella. Y no me estoy haciendo la pregunta de ¿y qué más podría ser? Te quiero hacer una última pregunta. Sí, Si vivo dejando la pregunta abierta, me abro a muchas posibilidades. Me abro a aprender, me abro a cambiar mis caminos, me abro a cuestionar lo que sabía en el pasado, me abro a otras oportunidades, me abro a seguir creciendo, pero es incómodo, porque si soy franco, pues es más cómodo tener la respuesta. Bueno, tener la respuesta o contarme la historia de que tengo la respuesta, porque al final de cuentas todos sabemos que hay más de una respuesta. ¿Cómo abrazo la incertidumbre? ¿Cómo le hago para vivir con una pregunta abierta todo el día, todos los días? ok. Yo no estoy tan segura que es incómodo. ¿Ok? Es como cuando vas el primer día al gimnasio, pues sí, te duele, tal. El segundo día, bueno, pues ahí la llevo.
Pues si te avientas 3 años de ir relativamente seguido al gimnasio, la neta es que deja de ser incómodo. Es más, tu cuerpo te lo pide y te dice, oye, ¿por qué no hemos ido al gimnasio? Entonces, yo creo que como todo es, digamos, jugar un juego, o sea, ¿cómo abrazo la incertidumbre? Me quedo en la pregunta. Otro mecanismo para abrazar la incertidumbre es hacerme muy consciente de cómo me lleno de expectativas en la vida. Porque los seres humanos estamos llenos de expectativas, cosa que no está mal, o sea, por mí, ¿no? Que la gente se llene de expectativas, todo bien. El problema con las expectativas es que, y si no se cumplen o no, ¿no? Pues entonces hay una desilusión, hay tristeza, etcétera, etcétera. Entonces, uh, ¿qué pasa si yo, en la medida de lo posible, tengo la menor cantidad de expectativas posibles? Entonces, por un lado me quedo en la pregunta, pero por otro lado me quedo sin expectativas. Eso me permite abrazar la incertidumbre y poco a poco, como el gimnasio, de pronto un día, y no es que me haga yo la tonta, pero me quedo en la pregunta con la posibilidad de encontrar respuestas que nunca me había imaginado. Te voy a dar un ejemplo bien rápido. Dado que estaba yo haciendo como esta cuestión de y de qué me doy cuenta y de qué me doy cuenta y de qué me doy cuenta, en un momento dado fue cuando a través de cierto tipo de mecanismo me di cuenta que podíamos abrir negocio en Sudamérica y de la misma manera en Europa. Entonces, si yo no me quedo en la pregunta, como bien dices tú, me quedo en esa zona y nunca hubiera yo abierto la posibilidad de hacer algo para otros países. Claro. Y a lo mejor asusta y lo que sea, pero también, ¿y de qué me doy cuenta? Y regreso a la pregunta, y regreso a la pregunta, ¿y cómo lo puedo hacer distinto? ¿Cómo lo puedo hacer más grande? Y de pronto, ¡pum!, aparece la respuesta que me gusta, con la que quiero trabajar. Que es muy fácil, si tú haces negocio en México, es muy fácil que defiendas por qué solamente se puede hacer negocio en México. Es muy fácil que tú dediques tu Exactamente. tiempo y te encuentras con personas que te dicen, no, no se puede porque el idioma, no, no se puede porque Aduanas. la diferencia de horario, no se puede porque la aduana. Y están convencidos y lo Sí, defienden a capa y espada. sí. Y cuando es como, es lo que yo le digo a la gente, mira, si tan solo uno puede, pues tú también. Claro. No sé qué tan fácil sea para ti. A lo mejor tú tienes otras circunstancias, a lo mejor tú tienes otras condiciones, pero si tan solo uno puede, pues tú también. Y eso, y de Claro. hecho, eso fue lo que pasó cuando se rompió el récord de los 100 metros de carrera. Eso tú lo sabes. Al principio, pues no, nadie lo lograba, no sé qué. De pronto se rompe el récord y al ratito ya todo el mundo corría en no sé cuántos segundos los 100 Sí. metros de carrera. Es exactamente lo mismo. Sin duda, sin duda. Te quiero hacer una ultimísima pregunta. ¿Hay alguna práctica o hábito que nos recomiendes para quedarnos en la pregunta? Que digas, mira, ¿sabes qué? Que yo cada vez que yo quiero recordarme de quedarme en la pregunta, hago esto. O todos los días lo escribo en una hoja. ¿Algún hábito práctico, alguna táctica con la cual tú te recuerdes de quedarte en la pregunta? Fíjate que esa está buenísima porque yo creo que la manera más potente es estar aquí y ahora, presente en el presente. Entonces, estás aquí y ahora, acá estoy viendo, a lo mejor sé que hay unas flores allá atrás, ¿no? No sé, que hay un micrófono aquí al lado, un vaso con agua, tal, lo que sea. Y entonces, si yo estoy presente en el presente, me doy cuenta de cosas que normalmente no me doy cuenta y ahí entonces puedo tirar la pregunta. Increíble. Pero si estoy en las redes sociales, si estoy en mi pasado, si estoy en mi futuro, puta, pues qué preguntas me voy a hacer si estoy clavada en eso. Entonces, Claro. presente en el presente, mi querido. Increíble. Saskia, de verdad ha sido un placer platicar contigo, lo he disfrutado muchísimo. Dejo algunas lecciones que me llevo el día de hoy, de muchas que anoté por acá. El primero, comenzar por hacernos la pregunta frecuentemente de ¿y de qué me doy cuenta? No tener miedo a encontrar esas lecciones o esas observaciones sin juzgarme, solamente reconocer eso que estoy encontrando. Segundo, me quedo con la idea de decidir si esto es mío o no y Uh dejar -huh. de ser una acumulación de traumas de mis abuelos, bisabuelos, papás, bla, 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 y decidir qué sí me compro y qué no me compro, pero por elección propia. Y finalmente, tercera y última idea, quedémonos en la pregunta. Quedémonos constantemente, aunque tengamos una respuesta hoy, dejemos la pregunta abierta porque quizás habrá alguna mejor solución. Siempre habrá una manera de cuestionar la solución que habíamos dado previamente o de encontrar alguna que nos satisfaga más. Saskia, de verdad lo he disfrutado muchísimo.
Quien te quiera seguir, quien quiera conocer más de ti, ¿en dónde te encuentra? Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, estoy prácticamente en todas las redes sociales. Está muy fácil. Lo único que hay que hacer es poner Saskia de Winter. Mucho en pues, Saskia de Winter en Instagram, Saskia Winter Training. En Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok, estoy en LinkedIn y está re fácil. Estoy en YouTube y bueno, ahorita digamos que la parte más fuerte es Instagram y TikTok. Ahí es en donde estamos creciendo. Ahí estamos. Pues ya saben, Saskia de Winter con K. No creo que haya muchas Saskias de Winter en el mundo. La van a ver, la van a identificar y estoy seguro que podrán seguir aprendiendo de ella como lo hemos hecho en este episodio. Saskia, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Qué bendición. Felicidades. Igualmente. Nos vemos en el próximo capítulo de Estoy para Servirte.